de tercer grado de secundaria. Les damos la bienvenida a la programación de Aprende en Casa. Esperamos que en estos días estén aprovechando la oportunidad de estudiar desde su hogar. Estos programas tienen la finalidad de seguir desarrollando conocimientos sobre temas correspondientes a las asignaturas del grado que están cursando. No olviden tener a la mano papel y lápiz para tomar notas y que nada se les escape. Con estos apuntes integrarán su carpeta de experiencias cuando termine cada emisión. De esta manera podrán presentarla a su docente cuando regresen a la escuela. Así que listos para empezar. En esta sesión abordaremos un tema correspondiente a la asignatura de Historia de México para reflexionar acerca de la influencia de la globalización en la cultura nacional y la resistencia a través de la identidad pluricultural. Seguramente será de su interés. ¡Acompáñenos! En la actualidad, la globalización se refleja hasta en las transformaciones de los valores humanos, sus necesidades, hábitos de consumo y costumbres. Los medios de comunicación han sido su principal herramienta. De esta manera, en los últimos años, la sociedad ha transitado de la imprenta, el periódico y la televisión al internet, las redes sociales y al teléfono celular u otros dispositivos electrónicos. La publicidad que se transmite en los medios de comunicación influye en nuestras decisiones acerca de qué comer y beber, qué tipo de ropa usar o qué música escuchar, entre otras muchas determinaciones. Para conocer un poco más sobre la globalización y el papel de los medios de comunicación, acompáñenos a ver el siguiente video. Los rostros de la globalización son diversos y extremos. En la era global nos encontramos con poblaciones que tienen acceso a servicios de salud y educación de calidad y a la alta tecnología. Pero también hay amplios sectores que ni siquiera cuentan con la mínima atención médica y educativa. Anota en tu cuaderno los aspectos positivos y negativos que se mencionarán sobre la globalización. Tiene también unas cosas positivas y es la liberación, en cierto sentido, del espíritu, de la imaginación. Ya no estamos atados a anclas geográficas, a fronteras que no se pueden pasar, los movimientos migratorios con pasaporte o sin pasaporte, porque son invitados o porque van en contra de las autoridades, son enormes. México lo está viviendo. Una buena parte de los mexicanos simplemente se van a otro lado. Que los quieran mucho, poco, nada, es otra cosa, pero se mueve, el mundo se está moviendo muchísimo. Entonces hay también el sentido de responsabilidad global. Ahora el planeta, somos responsables por el planeta en su conjunto. Se siente la responsabilidad global frente al calentamiento, por ejemplo, del planeta. Todos somos responsables, pero claro, hay unos más que otros, los que concentran los recursos, los que concentran los bienes y servicios del planeta. Es un fenómeno muy contradictorio, que requeriría mucho tiempo analizarlo. Tiene cosas muy positivas, pero también está en lo cotidiano, poniéndole nuevas restricciones a los individuos, sobre todo a aquellos que pueden defenderse menos, a los que tienen menos acceso a los recursos. El mercado está hecho para ser eficiente, no para ser justo. La justicia no tiene nada que ver con el mercado y la globalización tiene al mercado en el centro. Entonces nosotros tenemos que poner el sentido de la justicia en contra de las tendencias de la globalización. Los aspectos negativos creo que son bastante claros. Es la concentración del poder económico y del poder político en muy pocas manos. Es una élite global la que domina el mundo ahora. No es nacional, es estrictamente global. Son las enormes concentraciones de dinero, de recursos. Esto impide la libertad de muchos, no de la antigua
de la antigua manera en la cual un ejército y un país se imponía sobre el otro. Ahora es la limitación de la libertad por los monopolios, por una gran monopolización. También es la destrucción de ciertas formas de vida, culturas locales muy débiles. Pero a lo mejor esto es inevitable. No estoy muy seguro. Lo que sí es evitable es la concentración de recursos, que es antidemocrática y que está dividiendo al mundo en una vasta, enorme masa de consumidores y trabajadores, luego una élite intermedia de técnicos y directores y un grupo pequeñito que basta leer revistas como Fortune o Forbes y entonces encontrar personas o familias que tienen, y una está en México, 40 y tantos mil millones de dólares como fortuna personal, mientras en el otro extremo están los mexicanos que viven con $1 o $2 al día. Ese es uno de los efectos de la globalización, la destrucción de culturas indefensas. De acuerdo con lo anterior, ¿creen que la globalización ha sido positiva o negativa para los habitantes del mundo? La globalización promueve intercambios culturales que provocan transformaciones en la vida cotidiana de las personas, en las costumbres y tradiciones, en los trabajos, en la identidad de los pueblos a través de sus formas de pensar, vivir y ver al mundo. Los medios de comunicación, principalmente el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, han facilitado la globalización cultural. En otras palabras, han influido en que los grupos culturales adquieran voluntaria o involuntariamente rasgos de otras culturas. Por consiguiente, se producen alteraciones en sus rasgos originales. Aunque la globalización influye en la vida cotidiana de las personas e impone cambios en la cultura que existe y trastoca la identidad nacional, también hay resistencias a esta estandarización cultural a través del reconocimiento de la identidad pluricultural de México. El artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que nuestro país es una nación pluricultural, con una gran diversidad de grupos culturales, con costumbres, tradiciones, usos y lenguas propias como los pueblos originarios, los afrodescendientes y otros. La siguiente cápsula nos ayudará a tener una idea más precisa de la relevancia de la pluriculturalidad en México. ¡Corre video! En la ciudad de Oaxaca, cada mes de julio se celebra la Guelaguetza, que quiere decir Fiestas de los Lunes del Cerro. Para esta celebración, todas las regiones de Oaxaca mandan representantes para mostrar sus tradiciones culturales expresadas en su música, ritos y bailables. En el norte del país, en el estado de Sonora, a algunos niños yaquis se les educa de cierto modo para que puedan bailar la danza del venado cuando crezcan. El danzante debe tener un cuerpo esbelto y ágil para que pueda imitar los movimientos de un venado. En los pueblos de Baja California Sur se realizan ferias tradicionales en honor del santo patrón. La gente se reúne en las ferias de las plazas públicas para comer una gran variedad de alimentos. También hay carreras de caballos llamadas tlacuachadas acompañadas con música ranchera. Vayamos hacia el estado de Puebla. ¿Quién no ha escuchado algo acerca del Popocatépetl? Pero lo que no todos conocemos son las leyendas sobre este volcán. Se cuenta que los habitantes del área se han topado con un anciano que se hace llamar Don Gregorio o Don Goyo, quien dice ser la personificación misma del volcán y que siempre ronda por sus laderas, afirmando que si la gente obra de buena fe y cuida el volcán, entonces les brindará agua y hará que la tierra dé buenas cosechas. Si bien la diversidad cultural se expresa en tradiciones colectivas, también la manifestamos de manera individual. ¿Qué te da identidad? ¿Con quién te identificas?
Soy Jennifer Soberani Galindo, tengo 14 años, soy de San Luis La Loma, de Tecpan de Galeana, de la Costa Grande de Guerrero. Me gusta bailar, me gusta la playa, me gusta nadar en la playa, me gustan los deportes. שלום, קוראים לי מישל בירץ' והשורשים שלי מסוריה. אני יהודיה מקסיקני. Hola, soy Michelle Birch, mis raíces son de Siria y yo soy judía mexicana. No toca Juan Cecilio Arce Flores, ni de Comunidad de San Isidro Wenceso, Caltamashtiqui, Matlalcueyel, de segundo A. Mi nombre es Juan Cecilio Arce Flores, soy de la Comunidad de San Isidro Wenceso, de la Escuela Matlalcueyel del segundo A. Hola, mi nombre es Gustavo, estoy en tercero de secundaria, me gusta cantar y me gustan los videojuegos, y mi música que me gusta es el rock. La identidad es la forma en que las personas se definen. El lugar de nacimiento, la lengua que hablan, la localidad donde viven, la religión que practican y las aficiones que tienen. Todo ello puede servir para que cada quien defina su identidad. Pero cuando hablamos de un país como México, la identidad son los aspectos culturales que todos tenemos en común. Historia, tradiciones, costumbres y la lengua que compartimos. En nuestro país existen diferentes identidades culturales, la individual, grupal, regional y nacional. En su salón de clases pueden ver que cada uno de ustedes tiene su propia identidad y eso es lo que los enriquece como grupo. Pero lo que los identifica a todos es que son estudiantes de telesecundaria y que son mexicanos. Como mexicanos también compartimos lugares, objetos y costumbres culturales que se consideran valiosos para toda la humanidad. A partir de la necesidad que todos tenemos de reconocimiento y respeto a nuestras manifestaciones culturales, podemos comprender y practicar el respeto a las manifestaciones de otras personas y comunidades. Hola, internautas. Hemos visto o escuchado noticias sobre el miedo al migrante, del rechazo a los indígenas, al distinto. ¿Qué tal, Tlali? Hola. Hemos percibido situaciones de racismo, discriminación y xenofobia. ¿Cómo podríamos cambiar estas actitudes y promover una convivencia de respeto entre diferentes culturas? Los invito a averiguarlo en la siguiente cápsula. En la actualidad, la mayoría de los países son multiculturales, es decir, en sus territorios habitan diferentes grupos culturales. Por ejemplo, la multiculturalidad en Europa Occidental se debe en parte a la entrada de inmigrantes procedentes principalmente de África y Asia. Otras naciones son multiculturales desde sus orígenes, como México, Bolivia, India, Indonesia y una gran parte de las naciones africanas. Esa coexistencia de personas de diferente procedencia cultural en un mismo espacio no siempre es armoniosa, cuando se presentan actitudes de discriminación, racismo, marginación, exclusión y desigualdad. Ante ello, los países multiculturales impulsan procesos de interculturalidad. La interculturalidad promueve relaciones de igualdad entre individuos y culturas diferentes, una coexistencia con respeto, comunicación, confianza, reconocimiento recíproco, diálogo y debate, aprendizaje mutuo, cooperación, intercambio de saberes y experiencias, resolución pacífica de conflictos y consenso de las diferencias. El diálogo intercultural implica, entre otras cosas, que las personas estén dispuestas a relacionarse con quienes son diferentes a ellas. La interculturalidad fomenta la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, de los distintos grupos sociales, de la población inmigrante, de toda la humanidad. A través del respeto y el reconocimiento de las diferencias entre personas y culturas, la identidad individual y colectiva, los saberes y aportaciones de cada cultura, los derechos humanos, las normas de convivencia y la equidad de género. Debemos aprender tanto a convivir y compartir el espacio que habitamos, como a respetar las tradiciones, la religión, la lengua y el origen de los demás. Es necesario asegurar la libertad e igualdad en las distintas sociedades. Continuemos viendo la cápsula.
Una nación intercultural debe reconocer la multiculturalidad de su población y favorecer la interacción respetuosa en un marco legal de libertad, igualdad y equidad, es decir, basada en derechos. Sin embargo, en el mundo son pocos los países que han alcanzado avances significativos en el proceso de interculturalidad, como Canadá, Suiza y Australia, en donde ningún grupo cultural margina o asimila a otro, lo que fomenta la coexistencia armónica. No solo se trata de tolerar al otro o de reconocer las identidades culturales. También es necesario apreciar su carácter dinámico, sus diversas dimensiones y expresiones. Es decir, lograr el reconocimiento y la valoración de cada cultura. Practiquemos la interculturalidad en nuestra vida diaria. Construyamos sociedades equitativas, democráticas y en armonía. Nos vemos en el camino. Como se pudieron dar cuenta, México se caracteriza por su diversidad de grupos culturales con tradiciones, costumbres, creencias y lenguas diferentes que le permiten ser una nación pluricultural. En efecto, nuestro país dispone de una gran riqueza cultural, gracias a la aportación de los diversos elementos como la historia y cosmovisión de las diferentes culturas, por lo que es importante que éstas convivan y se respeten. Pero también hay situaciones donde las transformaciones en la identidad cultural ocurren cuando las personas cambian de entorno. Por ejemplo, la población migrante de mexicanos en los Estados Unidos de América. Cuando se llega a un lugar donde la cultura es diferente, se adquieren nuevos elementos, pero generalmente sin perder las costumbres y rasgos culturales como la forma de divertirse, comer, comunicarse, entre otros. Les invitamos a ver el siguiente segmento que aborda un ejemplo de las culturas en el contexto de la globalización y su resistencia. Para remediar la escasez de mano de obra provocada por la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos inició el programa Bracero, mediante el cual contrataba trabajadores mexicanos de manera legal y temporal para trabajar en la agroindustria y los ferrocarriles. Con este programa, entre 1942 y 1964, migraban en promedio 200,000 trabajadores mexicanos al año. La mayoría se concentraba en las ciudades de Texas, California, Arkansas, Arizona y Nuevo México. Al eliminarse el programa Bracero, muchos migrantes se quedaron en Estados Unidos de manera ilícita. A pesar de que ahora existen mayores controles fronterizos, la creciente necesidad de mano de obra en Estados Unidos y la escasez de buenos empleos en México ha provocado que la inmigración ilegal siga creciendo. En 1990 eran 2 millones de mexicanos. Para 2016 fueron 5.4 millones. Los mexicanos que llegaron a Estados Unidos con el programa Bracero son migrantes de primera generación. Sus hijos y nietos, nacidos allá, de segunda y tercera generación, son denominados mexicano-americanos. La mayor parte de estas generaciones viven en Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, Nueva York, Texas, Nuevo México, Arizona, California, Colorado, Georgia, Nevada y Washington. A quienes nacieron en territorios estadounidenses que antes pertenecieron a México, se les conoce también como chicanos, que como el resto de los mexicano-americanos, saben poco de su nación de origen y algunos ni siquiera conocen México. La cultura de los mexicanos que viven en Estados Unidos parece contradictoria. Por un lado, recrean la cultura nacional y por otro, intentan adaptarse a la anglosajona. De hecho, no las mezclan. Toman elementos de una y de otra. Al tratar de adaptarse a la nueva cultura, pierden valores culturales de origen, lo cual tampoco permite que adopten por completo los valores culturales de la sociedad que los acoge. Así comenzó la revalorización de la cultura materna, que no han abandonado del todo, pues se esfuerzan en mantener costumbres, idioma, canciones, mitos y leyendas mexicanos. Por ejemplo,
En las panaderías mexicanas del este de Los Ángeles se puede encontrar pan de muerto. Y las fiestas de 15 años son muy comunes. El convivir con ambas culturas ocasiona que las personas retomen elementos de una o de otra y los vivan de manera paralela. Por ejemplo, en los juegos infantiles es posible escuchar indistintamente a la víbora de la mar y London Bridge. O que en las fiestas de cumpleaños se canta por igual las mañanitas que Happy Birthday. En cuanto a la religión, algunos migrantes conservan sus propios símbolos, como la veneración a la Virgen de Guadalupe, y otros se inclinan por religiones protestantes. La tortilla, elemento característico de la gastronomía mexicana, es consumida por varios sectores de la población, aunque en ciertos lugares colorean la masa para hacerla más atractiva. Para cerrar el tema, los invitamos a realizar una reflexión junto con los miembros de su familia en torno a las siguientes preguntas. Tomen nota. ¿Cómo influye la globalización en la cultura e identidad nacional? ¿Es posible conciliar las costumbres y modos de vida que promueven los medios de comunicación con las costumbres de su comunidad? ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de la identidad pluricultural de México ante la globalización? Intercambien opiniones con sus familiares y anoten sus conclusiones en su carpeta de experiencias para que puedan mostrarla a sus docentes cuando regresen a clases. Esperamos que el tema de esta emisión haya sido de su interés y que contribuya a su formación como ciudadanos responsables e informados. Si quieren adentrarse más en este apasionante tópico de globalización, les recomendamos leer el libro Las trampas de la globalización, de Hans-Peter Martin y Harold Schumann. Hemos llegado al final de esta sesión, pero sigan pendientes de la programación de Aprende en Casa. Y recuerden que, si nos mantenemos unidos en un ambiente de colaboración y respeto, podremos superar cualquier adversidad. ¡Nos vemos pronto!